un tema que quiero compartir con ustedes y este se llama ¿es la voluntad de Dios? Cuando en estos días analizaba mi vida y de la vida de varias personas alrededor de lo que yo me muevo, yo podía observar cómo nosotros vamos cada día forzando nuestras metas, nuestros logros, haciendo cosas que muchas veces nos enteramos al final de la carrera que no es lo que realmente Dios quería para nosotros. Y yo quiero compartir este tema en esta noche. Muchas veces hacemos lo que nosotros queremos. Nuestras vidas casi siempre va caminando así, de esta manera, haciendo nuestra voluntad, haciéndolo a nuestra manera. ¿Cuántos de ustedes les gusta que las cosas se hagan a su manera? Creo que solo a mí entonces. Pienso que muchas veces mi esposa, yo tengo algo al lado mío que siempre me dice, yo le doy una opinión y me dice, ¿por qué no opinas? Le dije, mejor no opino, mejor hazlo tú, porque siempre se va a hacer como tú quieres. La verdad de las cosas es que nosotros por naturaleza siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad y forzamos todas las cosas. Nos olvidamos que nosotros estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que nosotros estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios? Amén. Sí, yo lo sé también, pero nosotros nos olvidamos muchas veces y queremos que nosotros queremos que el Señor haga la voluntad de nosotros muchas veces o casi siempre. Y quiero decirles que si fuimos creados para nosotros cumplir los propósitos de Dios y no Dios los propósitos de nosotros. Amén. Y yo definiría en esta noche la voluntad de Dios como el diseño de Dios. Miren bien, la voluntad de Dios como el diseño de nuestras vidas en el corazón de Dios. Así definiría yo la voluntad de Dios. Es bueno ser emprendedor porque cuando forzamos muchas cosas, dice la Biblia que es bueno ser valiente, ser atrevido, ser esforzado. Y así muchas veces yo sé que muchos de los que están aquí somos así, que somos muy emprendedores, que cuando las cosas van bien, funcionan bien, nosotros decimos gracias Dios porque esto fue o es tu voluntad. Pero ¿qué cuando nos va mal en las cosas que hacemos? ¿Cómo nos ponemos cuando las cosas que nosotros hacemos como propósito, como metas, como proyectos, nos van mal? ¿Verdad que rápidamente nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos como tristes y empezamos nosotros a cuestionar qué fue lo que sucedió? Y cuando nosotros hacemos proyectos, hacemos como viajes, hacemos compras, hacemos cualquier tipo de estas relaciones, nosotros miramos que muchas veces al final de todo esto que nos equivocamos. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a un viaje o han hecho alguna compra? Y al pasar los días se dan cuenta que dicen, no era precisamente la voluntad de Dios que yo hiciera esto, porque se ocasionan varias cosas, vienen conflictos, vienen situaciones a nuestra vida cuando nosotros quebrantamos la voluntad de Dios y queremos hacer la nuestra. Amén. Y cuando pasa esto, metemos la pata en muchas cosas, ¿verdad? Nos equivocamos y cuando nos equivocamos siempre queremos decirle al que está a la par de nosotros, ya sea nuestra pareja o nuestros hijos, pero cuando nos equivocamos casi siempre buscamos un culpable. El que se equivoca, el que hace las cosas mal, casi siempre cuando se da cuenta que eso sucedió equivocadamente, uno busca un culpable. Y por lo menos, aunque no haya participado contigo en alguna opinión, nosotros siempre queremos ocultarnos en eso. Amén. Por naturaleza nosotros así somos. Los humanos buscamos una culpabilidad en otras personas cuando las cosas suceden mal, sin saber que es que nosotros actuamos muchas veces sin consultarle si es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la Biblia, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, hay un evento al principio de la creación en el libro de Génesis. La Biblia narra que cuando Adán y Eva tuvieron ese conflicto, cuando pecaron, cuando se dieron a lo que el enemigo les dijo, ¿verdad? El Señor ya les había dado una orden que no tocaran del árbol de la vida porque podían fracasar, que iban a perecer. Pero cuando lo hacen, después Dios viene y encara a Adán. ¿Y cuál es la actitud de Adán? Adán le echa la culpa a Eva inmediatamente.
Amén. Le busca una salida y dice que Eva es la culpable. Cuando Eva se siente acosada y se siente que le están echando la culpa todo a ella, ella inmediatamente también ha de haber dicho, yo no me quedo así, no, yo no soy culpable, la culpable es la serpiente. En realidad siempre vamos buscando escala con escala de tratar de buscar justificación y de darle la culpa a otros cuando nosotros precisamente somos los culpables. Y hay un escritor de nombre Antonio Ramón Enríquez y escribió esto: la voluntad de Dios no es como jugar a la búsqueda del tesoro, en la que Dios lo esconde y tú tratas de descubrir dónde está. Nuestra tarea, queridos hermanos, no es encontrar la voluntad de Dios, ¿verdad? La tarea no es encontrar la voluntad de Dios, es tarea de Dios revelarla, y la nuestra es la de ser receptivos y estar listos para captarla cuando el Señor nos la hace ver o cuando nos la hace sentir. Miren, yo quiero contar algo con ustedes, una historia que sucedió en la vida mía y de mi esposa hace unos años. En esa ocasión nosotros nos invitaron y nos dijeron que fuéramos a hacer un viaje a China, era nuestro primer viaje a China, y nosotros nos preparamos muy emocionados cuando nos dijeron qué proyecto era. Nosotros inmediatamente nos quedamos un poco como así atónitos, porque no era nada del rubro en el cual nosotros nos desempeñamos. Nosotros manejamos lo que es el autopartes, y este proyecto era muy diferente a todo esto. Así que sin saber nada de esto, nosotros nos sentimos como muy presionados. Inmediatamente nos fuimos a la presencia del Señor y le pedimos que si era su voluntad que hiciéramos este viaje, pues que Él abriera puertas y que Él nos mostrara. Este viaje a China ni era ni de nosotros, como se los digo, era de uno de mis cuñados, un hermano de mi esposa. Él tenía un proyecto de comprar unas máquinas para destruir el hierro y para fundirlo y así crear el hierro, esas fábricas grandes que hay para eso. En Centroamérica solo hay una, parece que está en Costa Rica. Y mi cuñado quería hacer ese proyecto para Honduras. Y nosotros le oramos al Señor y le dijimos que Él abriera puertas, que Él nos mostrara si era en su voluntad que se realizara este proyecto. Nosotros teníamos como miedo. Una de las causas era porque era un monto muy grande lo que se tenía que invertir. Y sabíamos que no era ese el trabajo que nosotros sabíamos. Entonces, cuando uno no sabe a lo que se mete, uno tiene ese miedito de no saber qué es lo que va a suceder. Así que lo más normal fue que nos fuimos a decirle al Señor: cierra puertas, Señor, si tú no quieres que esto sea lo que nosotros hagamos. Y compramos los boletos, ¿verdad?, para ir. Nosotros no teníamos visa, teníamos que hacer un viaje por México, dar la vuelta casi 28, 32 horas de vuelo para poder llegar hasta allá. Y nosotros compramos los boletos y el agente de viaje nos informó que nosotros podíamos sacar la visa en México. Y cuando llegamos lo hicimos por vía San Pedro, a 2 horas de Tegucigalpa, 4 horas, perdón, de Tegucigalpa. Y nosotros emprendimos el día del vuelo, emprendimos el viaje a San Pedro Sula. Cuando estamos allá recogiendo los boletos, nos damos cuenta de que mi esposa como hondureña no podía sacar la visa en México, cosa que nos habían dado como información, de manera que perdimos el vuelo. Ya había una sola primera etapa. Nosotros habíamos pedido algo, que el Señor cerrara puertas si no era su voluntad. Y nosotros miramos que eso no se podía, perdimos el vuelo, nos regresamos a casa y no crea que ahí nos quedamos. Agarramos el carro, a medianoche salimos en carro hasta Costa Rica, ahí visó ella, regresamos, pagamos otro boleto, nos fuimos a México. Cuando llegamos a México, volvimos a perder el vuelo. Y ahí pudimos haber regresado esa noche a Tegucigalpa y sin embargo forjamos las cosas, empezamos a forzar sin recordar que ya le habíamos pedido al Señor que Él cerrara puertas si no había una voluntad de Él sobre este proyecto. Y nos fuimos y así sucesivamente fuimos haciendo las cosas, empezamos a ver yo sin hablar inglés, aunque todavía no lo hablo, y empezamos así a buscar un traductor y nos metimos a este proyecto. Cuando vimos la magnitud, mucho más fuerte nos sorprendimos y le hablamos a mi cuñado de allá. Mi esposa le dijo: mira,
no se puede hacer, es demasiado la inversión. Y quiero platicarles todo esto porque al final de cuentas hay un gran análisis que ustedes tienen que hacer cuando Dios cierra puertas, cuando no es la voluntad de Dios ir más allá de lo que Él quiere. Y entonces mi cuñado tenía mucha confianza en mi esposa y le dijo, cuando estés allá, si tú decides que no, es no. Y cuando estamos allá, mi esposa le habla y le dice, esto es un monto muy grande, realmente no lo podemos hacer, y yo digo que no. Y él dice, pero ¿cómo? Y esto, si la inversión es grande, ¿cuál es la producción? Cuando se le da la producción, uno se sorprende grandemente y dice, no, dale para adelante. Y ya habíamos dicho que no, ya iba la tercera. Y entonces empezamos a forzar y terminamos, hicimos el cierre, nos vinimos a Honduras y cuando llegamos aquí, en el lapso de un año empezó ya a verse forma todo el proyecto, a traer las máquinas, a empezar a traer personas que eran profesionales en esas máquinas, a mover todo esto. Y al final de un año, casi al año, al finalizar un año, ya todos los que se rodeaban con nosotros sabían del proyecto grande que venía, era algo muy bueno. Y cuando menos acordamos, cuando todo estaba en lo mejor de ese proyecto, sucedió algo. Una noche estamos reunidos todos haciendo una cena que era precisamente para el papá de mi esposa, el papá de mi cuñado. Y cuando tenemos todo preparado, toda la comida lista, ¿saben qué sucedió? Nos llamaron, cayó una llamada que acababan de matar a mi cuñado, que lo acababan de asesinar. Fue algo muy doloroso, algo muy fuerte para nuestras vidas. Se rumora, no quisimos ni investigar, en Honduras es un país donde no se puede investigar nada, porque si encuentras los culpables, pues puede haber otras cosas en consecuencia para la familia. Entonces lo que hicimos fue solamente limitarnos, pero sabemos, nosotros estamos conscientes que movimos más allá de donde Dios no quería que nosotros nos moviéramos. Es bien importante no forzar las cosas. Cuando Dios pone un obstáculo en tus proyectos, porque es bueno tener proyectos. El Señor quiere que nosotros seamos exitosos, que tengamos todos esos proyectos que puedan traer un bienestar a nuestra familia y a nuestra vida. Pero cuando Él dice que no, es muy importante poner atención a esto. Y cuando el Señor dice que no, quiero decirles que no dice eso porque no está interesado en ti o porque no quiere ayudarte. Cuando el Señor dice que no, es porque Él sabe que no es algo bueno para tu vida, que puede ocasionar algo que te puede traer problemas. Cuando el Señor dice que no y te quita eso, no te preocupes, porque lo mejor está por venir para tu vida. Porque Él sí sabe de cuál es tu necesidad, Él sabe qué es lo que tú necesitas y Él sabe lo que puede darte para que tú puedas caminar correctamente delante de Él y delante de toda tu familia. Amén. Y entonces eso fue algo muy sorprendente para nosotros. Y es por eso que yo busqué este tema y decía, ¿es la voluntad de Dios? Hay tantas cosas que nosotros hacemos y emprendemos. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una etapa de eso? Que le preguntan al Señor que van a hacer algo, le oran. A ver, levanten su mano los que le oran al Señor cada vez que van a iniciar un proyecto. ¿Y a cuántos de ustedes el Señor muchas veces le ha dicho que no? Mira qué bien. Y yo sé que entre todos ustedes que levantaron las manos, muchas veces, cuando el Señor dice que no, empezamos a forzar las cosas para conseguir lo que queremos. Pero quiero decirles en esta noche que sé que este mensaje nos va a ayudar para que tu vida y mi vida no se vaya mucho más allá de donde Dios nos quiere llevar. Nosotros estamos establecidos, el Señor ya tiene diseñado todo lo que hay para nuestra vida y en el caminar en esta vida. Amén. Así que es bien importante. La Biblia también narra otras historias, ¿verdad? Yo quiero decirles a usted que no solamente lo mío, la Biblia también habla de muchas historias de esas de hombres que no quisieron ceder o que quebrantaron la fuerza, a la fuerza las cosas o la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Saben que Jonás, el Señor le da una orden, le dice, Jonás, yo quiero que tú vayas a Nínive y que proclames el evangelio. ¿Y qué dijo Jonás? Jonás dice que no, él se resiste, dice que no, y le quiero parafrasear, así no lo dice la Biblia, pero se lo voy a parafrasear. Jonás le está diciendo, no, Señor, yo no quiero ir,
por mis causas, por mis motivos, por muchas razones, yo no quiero ir. Es más, ya tengo mi ticket, ya tengo mi boleto para Tarsis. Así que yo voy a ir hacia ese lugar. ¿Qué fue lo sorprendente de esto? Mire, nosotros podemos quebrantar cualquier cosa, romper, violar leyes, hacer lo que ustedes quieran, pero cambiar la voluntad de Dios jamás. El Señor ya tiene establecido lo que Él quiere. Y Jonás a otro día, dice la Biblia que todo apestoso a pescado, todo moribundo, aparece a los lados de Nínive, porque el Señor tenía establecido que la voluntad era que Nínive se salvara y que Jonás era el elegido para que Nínive se salvara. Así que es bien importante reconocer que cuando Dios tiene trazado algo para nuestras vidas, fíjense, el salmista David tenía mucha razón en decir: ¿a dónde podré esconderme de tu presencia, Señor? ¿A dónde podré ir que tú no puedas cumplir tu voluntad en mí? Si me subiese a las alturas, de allá me vas a bajar. Y si me bajare a las profundidades, de allá me vas a sacar. De manera que el salmista sabía, como quiero que tú y yo lo entendamos en esta noche. Yo no sé cuántos de nosotros andamos corriendo, queriendo romper las reglas, queriendo no hacer la voluntad de Dios. Déjame decirte algo, esta noche es una buena noche para que tu vida tenga paz, tenga tranquilidad y te sientes ahí tranquilo, que el Señor, tú lo quieras o no lo quieras, Él va a cumplir su voluntad, su perfecta, buena y agradable voluntad sobre tu vida y sobre tu familia. Amén. Es bien importante todo eso. Gracias, es para Él. Y yo quiero decirles también, el apóstol Pablo nos dio también una gran enseñanza. El apóstol Pablo, ustedes también conocen la historia. Él ya decide y va camino a Damasco. Él va con una sola meta. Él quiere seguir destruyendo al cristiano, él quiere seguir atentando contra los seguidores de Jesús, y él no tiene ninguna idea de cambiar de parecer. Él va con mucho más fuerza porque ya lo practicaba y él quería destruir a todo el que seguía a Jesús. Pero la Biblia narra que en esa ocasión, cuando va camino a Damasco, Jesús se le aparece. Qué importante, y el poder de Jesús. Miren cómo es hermoso, porque la Biblia dice que si ustedes leen los comentarios, eran casi 3 años de la muerte de Jesús ya, cuando se le aparece a Pablo. La preciosa resurrección también se vuelve a aparecer ahí, y el Señor le dice a Pablo, le quiero volver a parafrasear, como que se le puso enfrente y le dijo: espérate, ¿para dónde vas? Hasta aquí se acabó lo que tú pensabas y lo que tú querías. A partir de hoy, solo estás predestinado para hacer la voluntad, mi voluntad sobre tu vida. Y el apóstol Pablo no lo entendió, pero ustedes pueden leer esta historia. De ahí en adelante, él empezó a conquistar, ya no a destruir, sino a conquistar a todos los gentiles, a publicar el evangelio y a publicar la preciosa gracia, esa gracia por la cual tú y yo estamos hoy aquí en esta noche. Cuando Dios cumple la voluntad en alguien, es porque Él quiere su ensanchamiento en su reino y en su gracia. Amén. Y la pregunta que pudiéramos estar haciéndonos hoy en esta noche, y esa es como decir la pregunta del millón: ¿cómo saber o cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo entenderla? Eso es algo muy difícil, al menos para mí. Yo no sé para usted, pero a mí me ha sido muy difícil muchas veces entender la voluntad sobre mi vida. Muchas veces me he equivocado, casi siempre regreso todo aturdido, todo golpeado, diciéndole: Señor, me moví donde tú no querías, pero estoy dispuesto, porque eso es lo más precioso y lo más bonito. No importa que te equivoques, muchas veces caminas equivocadamente, muchas veces caminas en lugar opuesto o en camino opuesto hacia donde Dios quiere dirigirte, pero esa es la gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque te desvías, aunque te equivocas, aunque te caes, Él está listo para levantar tu vida y guiarte sobre su perfecta voluntad. Esa es la gracia del Señor, ese es el poder de Dios que tiene sobre nuestras vidas. Y
Haciéndonos esa pregunta, el mismo apóstol Pablo nos trae una ilustración en su palabra. Y quiero que me acompañen en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Hay una ilustración que el mismo apóstol Pablo nos dice y nos da como referencia. Y dice la palabra del Señor así: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. El apóstol Pablo indicaba una de las formas de cómo uno puede entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una renovación, un cambio de mente es fundamental para que nosotros podamos comprender esto. De otra manera no se puede hacer, porque la voluntad de Dios no se puede establecer en nuestras vidas, sino antes renovar nuestra mente por medio del Espíritu Santo y dejar de hacer las cosas de este mundo. Que nuestra mente esté enfocado en lo que es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios desea de nosotros. Debemos de renovar nuestra mente, dice el apóstol Pablo, y él nos da esa indicación. Pablo nos reta a comprobar que lo que Dios tiene planificado para ti y para mí, que lo que Dios tiene planificado para nuestras vidas es perfecto y es bueno y es agradable desde la perspectiva de Él. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios hace cosas buenas? Solo lo bueno proviene de Dios. Solo lo bueno. Dios solo sabe hacer cosas buenas. ¿Cuántos lo creen? Y si no, mírese usted mismo. ¿Verdad que está bien hecho? O sea, dígale al que está a su lado: Dios sabe hacer cosas buenas. Solo cosas buenas hace Dios. Usted y yo somos la creación perfecta de Dios. Él hace buenas todas las cosas. Jesús mismo, aún siendo el Hijo de Dios, le dijo a la gente: no me digan bueno, porque bueno solo mi Padre que está en el cielo. Él es el creador, Él es el que sabe hacer cosas buenas para nosotros y para nuestra familia. Dios no está inventando nada, mis queridos hermanos. Dios no está inventando. Dios ya tiene establecido un plan. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, Él ya tiene planificado todas las cosas para nosotros. Nosotros somos los que nos desviamos, los que vamos por caminos opuestos, pero Él no está inventando. Él tiene su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. En esta noche yo quiero compartir con ustedes dos cosas que Dios quiere de nosotros y que es su voluntad desde el principio. Número uno es que tengamos una relación. Miren cuál es la voluntad de Dios desde el principio: que tengamos una relación íntima con Él. Para eso Dios nos creó, para eso fuimos creados, mis queridos hermanos, para que disfrutemos una amistad con Él, que tuviéramos vida y vida en abundancia. Que solo una persona, miren, porque solo una persona que está apegada a otra puede darse cuenta de los proyectos y de las cosas. ¿A quién le cuenta usted sus ideas o sus proyectos? Cuando usted tiene algo por realizar, ¿a quién se los dice? ¿Se los dice a un desconocido? ¿Verdad que no? Usted los comparte con la persona que está más apegada a usted, con la que usted tiene confianza. ¿Es así? Bueno, así es Dios. Dios solamente le revela su voluntad a quien tiene una relación íntima con Él. Es por eso que muchas veces no entendemos, no comprendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque no buscamos una relación íntima con Él. Él nos va a decir a nuestro oído, Él va a poner delante de nosotros. Dice la Biblia que nosotros no tenemos ni que pelear ni que buscar. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo puertas donde crees que está cerrado todo, porque Él ya tiene su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. La segunda es que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, sino que todos se salven y que todos procedamos al arrepentimiento. Una voluntad perfecta de parte de Dios.
La palabra perfecta significa completa, hermosa y sin defectos. Eso es lo que nuestro Dios bueno sabe hacer. Él planificó para nuestras vidas un camino perfecto, un camino hermoso y un camino sin defecto. Cada día avanzamos, cada día caminamos y Él quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, como les decía al comenzar, ¿cuántas veces hemos hecho cosas fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos forzado los proyectos por conseguirlos? Y hemos hecho tantas cosas por lograrlo, no importando las consecuencias. No medimos lo que puede venir por delante. En esa ocasión de lo que yo les conté, ni mi esposa ni yo medimos las consecuencias. ¿Por qué fuimos más allá de donde Dios no quería que nos moviéramos? Y es que cuando uno está en una situación, uno quiere buscar y hacer fuerza, buscar las cosas en sus propias fuerzas. Quiero decirte en esta noche, no sigas forzando las cosas, no sigas forzando lo que Dios no tiene preparado para ti. Cuando tú le ores al Señor y le digas, Señor, muéstrame tu perfecta voluntad. ¿Es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo haga aquello? ¿Es tu voluntad que yo vaya a ese lugar? Que tú tengas bien claro que el Señor dice que no, es porque Él sabe que no te conviene, que no es eso lo que Él tiene preparado para ti. Cuando nosotros hacemos todo lo contrario, terminamos afligidos, como les dije, terminamos tristes y angustiados. Y fíjense que todavía tenemos, como quien decir así, no sé cómo es la palabra, pero a lo mejor es muy fuerte, pero como que no tenemos, tenemos el descaro, no sé esa palabra cómo es, si me perdonan si digo algo, como que tenemos el descaro de todavía ir a postrarnos y decir al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Sin darnos cuenta que nosotros mismos forjamos la puerta y fuimos en el camino incorrecto donde Dios no quería que nosotros fuésemos. Y Dios dice en este momento, necesitamos escuchar la voz del Señor. Cuando ya estamos en esa crisis es cuando nosotros sabemos que hemos caminado equivocadamente. Dios va a permitir que nosotros nos equivoquemos y que nosotros caminemos muchas veces en sentido contrario para decirte que nosotros no podemos ir a ningún lugar si no es por la voluntad de Él. Dice la palabra del Señor que nada se mueve, ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Y nosotros nos queremos mover a nuestra manera, como nosotros queremos, y queremos hacer todo lo que nos place. El Señor ya tiene su voluntad sobre nosotros y para nuestras vidas. ¿Por qué no meditamos eso en esta noche? Sé que es difícil entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Para mí ha sido también un caminar un poco difícil, también para poder entender lo que es la voluntad de Dios. El Señor Jesús también, no lo crean que Él también pasó estos procesos. La Biblia relata en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 42, también se lo voy a parafrasear. Dicen que esa noche cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, narra la Biblia que Jesús estaba en esa noche de angustia. Él estaba en desesperación. Y Él clamó unas palabras y le dijo al Padre, Padre, si es preciso que todo esto que me va a ocurrir, esto que va a pasar, si lo puedes quitar, si puedes hacer que pase, hazlo. Pero de pronto Él reaccionó y se recordó e inmediatamente reconoció que no estaba aquí para pedir eso. Y en otras palabras Él dijo, no me gusta, siento que no puedo, es doloroso, pero no importa, porque es más importante tu voluntad que la mía. Jesús lo dijo con sus propias palabras. Él nos enseñó con su propio ejemplo que cuando estaba en la crisis más angustiosa de su vida, antes de ir a la cruz, qué precioso acto es ese. Y el Señor Jesús le dijo, no importa, es más importante que se haga tu voluntad. Me duele, estoy triste, estoy angustiado, pero no se haga tu voluntad,
hágase la tuya, Señor. Y es así como nosotros debemos de tomar conciencia de esto y decirle en estas ocasiones: Señor, he forzado muchas cosas, estoy triste, estoy angustiado, no he podido lograr tantas cosas, pero aún así como estoy en esta noche, quiero decirte que ya no me importa, que me importa más que se haga tu voluntad, que mis pensamientos, que mis ideas y que mi voluntad. Amén. Fíjese que es bien, cuando uno entiende eso, uno logra empezar a disfrutar la plenitud de la vida. Nosotros tenemos que reconocer esto. Cuando nosotros dejamos que el Señor haga, porque ese es el trabajo del Señor. Nuestro trabajo es creer y el trabajo del Señor es hacer todo lo que nosotros necesitamos. Duelen muchas cosas. Miren, hace como 3 años, y ya con esto voy a terminar para no aburrirlos con tanta historia. Hace como 3 años nosotros, cuando el Señor nos movió para acá, para Miami, no le veíamos sentido, preguntábamos por qué, nos dolió tanto. Yo como pastor de la iglesia de Tegucigalpa, me sentía como aturdido porque estaba en el mejor tiempo que yo podía disfrutar. Estaba a casi 1 año de haber sido llamado por el Señor y estaba en esa etapa donde estaba mi primer amor, todo estaba muy bien, muy sabroso. Y el Señor nos mueve inmediatamente y nosotros no lo entendíamos. Y me dolió mucho. Mi esposa, ella dice que no, pero sé que en el fondo también le dolió. Y no lo entendíamos. Y nosotros empezamos a caminar y un día, y estábamos enojados por venir a vivir a Homestead también. No porque sea feo, ahora estoy muy agradado de eso. Estoy hablando de esos días, cuando estaba aturdido y estaba muy confundido. Pero miren cómo son las cosas. Un día caminando mi esposa, yo estaba de viaje y mi esposa caminando por esa calle, vio esta iglesia y se metió. Y cuando yo regresé de viaje, me dijo: conocí una iglesia y sentí como que Dios me llamó a que fuera a ese lugar. Y yo le dije: no, todavía tengo la tentativa, o creo que a lo mejor el Señor nos va a regresar otra vez allá. Y bueno, empezamos hace 3 años. ¿Y sabe qué es lo más precioso de todo esto? El Señor sabe trazar los caminos. La perfecta voluntad de Dios no se puede cambiar. Nosotros podemos deducir, podemos tener ideas, podemos hacer muchos planes, pero Dios siempre va a establecer su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. ¿Y sabe qué sucedió? Nos empezamos a enrolar, nos empezamos a meter en esto. Ahora quiero decirles algo. La semana pasada estuve en Tegucigalpa. Ya se instaló o ya se oficializó el pastor de EBS en Tegucigalpa. Hubo más de 17 bautizos. La iglesia, lo que Dios quería era que la iglesia de Tegucigalpa perteneciera a EBS y que las cosas fueran como Él lo ha planificado hasta el día de hoy. El Señor siempre tiene las cosas y tiene las respuestas. A mí me dolió, a mí no me gustó, pero ya estaba en la voluntad de Dios que esa congregación perteneciera a EBS. Ahora la iglesia de Tegucigalpa es una más de las iglesias que pertenecen al buen samaritano. Y eso me llena a mí de mucho orgullo, me llena de mucho sabor, y eso me hace ver que ya no tengo que seguir caminando locamente para ningún lado. Solo tengo que dejarme guiar por el Señor para que Él pueda guiar mi vida y Él me pueda mostrar su perfecta voluntad sobre nosotros. Quiero invitarte en esta noche a que te pongas de pie. Y que podamos decir juntos en esta noche: Señor, yo también he esperado. Señor, a mí también me ha dolido. Muchas veces no he encontrado la respuesta. En esta noche hay oportunidad para que tú le digas al Señor cómo has caminado. Quizás tenga las mismas palabras yo en esta noche para ti de lo que dijo David. Mi hermano, no tienes a dónde ir. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que quieras luchar en camino contrario, Dios siempre va a traerte al camino donde Él quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú veas su valiosa voluntad sobre tu vida. Él quiere enseñarte en esta noche lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto para ti.
Inclina tu rostro y dile al Señor, ayúdanos, Señor, a orar en esta noche. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, esas fuerzas que nosotros a veces empleamos en cosas equivocadas, Señor, quítalas y pon tus fuerzas en nosotros. Señor, en esta noche queremos decirte, queremos hacer tu perfecta voluntad. Queremos decir en esta noche juntamente todos, a una sola vez, voz, así como tú lo dijiste en aquella enseñanza, en aquella oración que nos dejaste. Qué gran enseñanza. Cuando tú oraste al Padre, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10, hay una enseñanza tremenda para nosotros. Señor, yo quiero en esta noche que venga tu reino, que venga tu gracia, que venga tu misericordia, que venga tu amor sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Que nunca más se hagan las cosas a nuestra manera, que nunca más nosotros forcemos las puertas para ir a donde tú no quieres, sino que se haga a tu manera. Que tu voluntad buena, perfecta y agradable sea establecida en nuestras vidas. Señor, que tu voluntad sea hecha así como en la tierra, que sea hecha así como en el cielo, donde abunda tu amor y donde abunda tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias en esta noche. Amén.